Como bien ha anticipado Inmaculada, concedemos avales, ¿vale? Avales que os van a permitir anticipar las ayudas concedidas por los distintos organismos públicos o acceder a financiación crediticia. Pero antes de empezar a hablar del producto, me gustaría explicaros quiénes somos, para que entendáis la labor que hacemos para el tejido empresarial valenciano. Nosotros somos una entidad público-privada. Cuando digo público-privada me refiero a que mercantilmente somos una entidad de ámbito privado, sin ánimo de lucro, nos regimos por nuestra propia normativa, tenemos una ley de sociedades de garantía recíproca, hay 17 sociedades de garantía recíproca a nivel nacional, y estamos regulados por el Banco de España, igual que las entidades bancarias, en lo que se refiere a la concesión de riesgos. Cuando indico que somos una entidad pública, me refiero a que somos un instrumento de política crediticia. Tanto el Ministerio de Economía como Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Finanzas canalizan a través de Afines EGR las ayudas que quieren conceder a las pymes y a autónomos de la Comunidad Valenciana y más en especial a las pequeñas empresas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el Ministerio lo hace con un mecanismo de reafianzamiento y en el caso de Generalitat y Instituto Valenciano de Finanzas lo realiza con la aportación de recursos a patrimonio neto. Esta aportación de recursos, que permite elevar nuestra coeficiente de solvencia al 20%, hace que los brazos financieros, ya sean bancos u organismos públicos, cuenten con nuestro aval, con una garantía que es líquida, una garantía real líquida, mucho más efectiva que una propia hipoteca. Con lo cual nos permite dar la oportunidad a los empresarios a acceder a mayores condiciones de financiación y en mejores condiciones crediticias de tipo de interés, plazo e importe. Nuestro objetivo es convertirnos en el partner estratégico del pequeño empresario, aportando profesionalización y aportando un mayor conocimiento de las alternativas crediticias. Es decir, nosotros vamos a coger el proyecto de inversión que tengáis, vamos a analizarlo y vamos a ver si os aportamos valor en esos tres factores que os he comentado antes. En el importe, para que tengáis acceso al 100% de la financiación, en el tipo de interés, para que se apliquen condiciones ventajosas, o en el plazo de devolución de esos préstamos. Para ello hemos diseñado un catálogo de productos muy amplio. Si bien en la jornada de hoy voy a centrarme en aquellos productos donde se hace referencia a proyectos de innovación, que es dado que sois público interesado en este producto, ¿vale? Los proyectos innovadores en Afines EGR los encontráis en tres líneas. En Afines Estrella, donde están toda la línea que ya ha comentado Inmaculada Bea del Instituto Valenciano de Finanzas para microempresas y para autónomos. Luego tenemos Afin Impulsa, donde es a través de las entidades bancarias, entidades privadas en realidad, ya sean bancarias o de crowdlending, donde concentramos los proyectos de innovación. Tenemos convenios con las principales entidades, con Banco Sabadell, con Bankia, CaixaBank, BBVA, Caja Rural Central, Caixa Popular, el MyAAA, Colectual, es decir, tenemos un abanico de convenios donde hemos negociado las condiciones para luego ofrecérselas a nuestros clientes, que sois vosotros los empresarios de la Comunidad Valenciana. Y luego en la FIN Pública tenemos ya identificadas las líneas o la financiación que otorga el CDTI, Reindustry Retos, que en muchas ocasiones os exigen presentar un aval. ¿Cuáles son nuestras condiciones? Nosotros cobramos una comisión de estudio de un 0,5% y nuestra comisión de aval, que de forma estándar se sitúa entre el 0,8% y un 2%. En el caso de proyectos innovadores, el tope está en un 1,55% anual.
Por otro lado, necesitamos la suscripción de capital social. Este capital social no es un gasto para la compañía, es una inversión y una vez se ha amortizado la deuda, el empresario puede solicitar su devolución. Concretamente, en el caso de las líneas del instituto, la comisión de aval lo que hemos creado es un producto que se cobra esta comisión de aval al tirón y además entra dentro de los costes elegibles y financiables por las líneas del IVF. Esto simplifica mucho lo que es para el empresario la obtención de esta financiación, donde su único coste pasaría a ser el 1% una vez formalizada la operación, su único coste pasaría a ser el 1% de la financiación, que es el tipo de interés otorgado por el instituto. ¿Qué plazos podemos conceder? Nosotros podemos avalar operaciones o financiaciones hasta 15 años con garantía real, pero incluso podemos llegar hasta 10 años sin exigir garantía real, dependiendo de la calidad crediticia y del importe solicitado. Y el importe que podemos avalar son hasta 750.000 euros en el caso de inversión. ¿Y qué es lo que no podemos avalar? Bueno, como por normativa propia de Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas, por los contratos de reafianzamiento, que es por donde se regulan los mecanismos del Ministerio de Apoyo, y por en sí el instrumento público que somos, hay 4 segmentos que no podemos avalar. No podemos avalar empresas que no sean pyme. Nosotros hemos nacido para apoyar y para facilitar que el pequeño empresario acceda a una financiación en condiciones competitivas, como ya os he indicado. No podemos avalar empresas sin trabajadores, es decir, lo que se está buscando en todo momento es potenciar el crecimiento del empleo. Tampoco podemos avalar al sector inmobiliario y no podemos avalar lo que es el sector transporte en lo que concierne a la compra de la cabeza tractora, porque ya este sector ya cuenta con otros apoyos que hacen incompatible nuestro aval. Trabajar con nosotros es muy fácil. Tenéis que presentarnos una solicitud, lo primero. Una solicitud con poca documentación, en el caso de ser autónomos, el impuesto sobre la renta, y en el caso de sociedades, las cuentas anuales. Con esa solicitud nosotros lo que hacemos es una previabilidad donde identificamos si cumple los requisitos mínimos que tenemos establecidos para que cumplamos con la normativa del Banco de España. Nosotros concedemos avales que consideremos viables económicamente, reforzamos la solvencia del empresario, del pequeño empresario. Una vez pasada esta prefactibilidad y ya en la operación en estudio, solicitamos, si no nos lo han anticipado por agilizar, solicitamos el resto de documentación que necesitamos para el estudio, que no viene a ser más que la que se facilita a una entidad bancaria, es la misma. Y en el plazo de 15 días desde que tenemos esa documentación en nuestro poder, pues realizamos el estudio y presentamos la operación al órgano sancionador, ¿vale? Que se reúne semanalmente, con lo cual somos muy ágiles. Y para terminar y así ser breve y acotar tiempos, lo que quiero compartir con vosotros es un estudio de mercado que hicimos en 2018. El 90% de nuestros clientes y empresarios considera de gran interés nuestra propuesta de valor. Obtuvimos un 8 sobre 10 en grado de satisfacción general, esto es muy importante, y el 94% de los clientes de AFIN nos indican que nos recomendarían a conocidos y amigos. ¿Y qué es lo que más valoraron? Lo que mejor valoraron. Primero, el haber podido tener acceso a esa financiación, incluso cuando la banca se lo había denegado. Luego, el haber conseguido mejores condiciones en el plazo de financiación, que muchas veces las entidades bancarias tienden a cortarlo. Nosotros podemos llegar en circulante a 5 años y en inversión, como ya os he dicho, hasta 15 años si hay garantía real. El haberles asesorado durante toda la búsqueda de financiación. Nosotros no trabajamos con un único convenio o línea, miramos cuál es la mejor alternativa público-privada
que se adecue a las necesidades del cliente. El haber conseguido un mayor importe de financiación. En ocasiones la banca, cuando vamos con un proyecto de inversión, nos dice que financian el 50, el 60 en función de las garantías que hay detrás. Con nosotros obtienen el 100%, pueden llegar a obtener el 100% de ese proyecto de inversión. Y por último, otro de los aspectos que mejor han valorado es que hayamos sido capaces de encontrarle esa alternativa público-privada que mejor les encajaba. A todos los que no nos conocen, les invito a que visiten nuestra página web, Afin SGR, o que nos visiten en nuestras oficinas. Tenemos oficinas aquí en Valencia, en Castellón y en Alicante. Muchas gracias. Vamos con el turno de preguntas, ya cerrando la jornada. ¿Algún comentario, alguna pregunta que queráis realizar a Inmaculada o a Cristina? Bueno, yo quería aprovechar porque deciros, como he comentado antes, que desde el CEI verdaderamente apoyamos la puesta en marcha de iniciativas empresariales y la continuación. Tal y como he dicho, ayudamos tanto en el tema de asesoramiento como la preparación de documentación, como la presentación, como si fuéramos una consultora. Deciros que la persona que está aquí, es decir, que lleva el área esta es Ramón Ferrando, y Ramón, si quieres levantar, creo que muchos lo conocéis, pero en fin, que todo este tipo de temas que estoy, y sobre todo la parte económico-financiera, no nos hemos acreditado, pero verdaderamente, es decir, la relación que tenemos es muy estrecha, tanto con Insolvencia en Finanzas como con la SGR, como todos los restos de entidades que han estado esta mañana. Y nada más un poco para clausurar, es decir, dar las gracias por haber asistido. Creo que hemos conseguido, hemos acabado con 10 minutos de retraso frente a una jornada con una cantidad de presentaciones y de ponencias. Deciros que todas las vamos a colgar, agradeceros la asistencia y bueno, y sepáis que el CEI está a vuestra disposición para cualquier apoyo a cualquier iniciativa empresarial, tanto en su fase de puesta en marcha como en su fase de desarrollo. Muchas gracias a todos y levantamos la sesión.